Aleluya. Bienvenidos una vez más a su programa aquí en Centro Palabra de Fe. Bueno, no estamos en Centro Palabra de Fe, pero estamos en esta reunión en los hogares, ¿verdad? Y solamente estamos entrando a su casa, a sus hogares. Pero gloria a Dios, con estos medios masivos, estos medios sociales, sabe que Dios ya sabía todo lo que el diablo iba a estar haciendo, ¿verdad? Que por este virus que está por todo el mundo entero, la gente está llena de temor, pero este es el tiempo que el cuerpo de Cristo Jesús se está levantando, creyendo en la protección divina que nos ha prometido. Siempre que principiamos los servicios, bueno, antes de yo ministrar la palabra de Dios, siempre entramos con aleluya porque Él es bueno. Yo voy a estar cantando un himno y quiero que usted también me acompañe. Y no solamente estoy hablando de la familia de Centro Palabra de Fe, pero a todas las personas, los amigos, de personas por todo el mundo entero que estamos entrando a través de estos medios sociales. Estamos, gloria a Dios, estamos en Facebook en vivo, estamos en Instagram en vivo y luego también más tarde vamos a estar en YouTube para que usted también lo pueda estar viendo otra vez. Pero en estos momentos yo le animo que mande un texto, ¿verdad? Mande esta información a sus amigos, a sus familiares, que sintonicen, denles la dirección, denles dónde estamos, cómo entrar en Facebook, cómo entrar en Instagram y también cómo entrar en YouTube. Casi todos saben esto de YouTube, pero vamos a estar continuando en este día de hoy, ¿verdad? Con las 7 palabras de Jesús. Este es el día martes. Ayer estuvimos viendo una palabra, vamos a continuar esto, pero antes quiero que usted juntamente ahí en su casa, yo les he estado animando, yo sé que tenemos mucha gente nueva también, ustedes están en sus hogares en estos momentos y quiero que ustedes consideren este tiempo un tiempo familiar, un tiempo donde usted con su familia se juntan ahí en la sala o donde quiera que estén viendo esto. Yo sé que quizás algunos tienen que estar viendo con su celular, ¿verdad? O en su tableta, pero tomen este tiempo para como familia tener este tiempo en la presencia de Dios. Usted puede estar cantando ahí estos cantos si lo sabe, si no, pues escúchelos y gócese con nosotros durante esta hora que vamos a estar transmitiendo en vivo de aquí desde mi casa, ¿verdad? A su casa, donde quiera que usted esté. Yo sé que muchos están viendo también en las prisiones y en muchas partes, pero siga conmigo, lo hemos hecho ya varias veces y quiero que usted lo aprenda conmigo, porque el Dios que servimos es un Dios bueno. Dígalo conmigo, aleluya, porque Él es bueno. Dígalo ahí en su casa, todos juntos, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo conmigo en hebreo. Aleluya, sígueme. Aleluya. Ki tov, ki leolam hasdo. Eso es en hebreo. La misma cosa en hebreo. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cante conmigo este canto si lo conoce. Si no, pues ahí sígame, ahí escucha las palabras de este hermoso canto. Hosana al Rey Jesús, Hosana Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, mi Salvador. Y por la eternidad voy a alabarle y por siempre reinaré con él. Hosana al Rey Jesús, Hosana de señores, mi Salvador. Y por la eternidad
reinaré con él. Cántelo conmigo. Hosana el Rey Jesús, Hosana Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, mi Salvador. Y por la eternidad voy a alabarle, y por siempre reinaré con él. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor nunca se agotará. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará, nunca. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, cuán bello es nuestro Señor. Oh, quiero que sepa que durante este tiempo que estamos pasando estamos pasando porque pues en este mundo es lo que está pasando. Pero en el cuerpo de Cristo Jesús, aquellos que están firmes en la palabra de Dios, tenemos esa certeza, tenemos esas promesas gloriosas de su palabra. Que pase lo que pase en este mundo, aquellos que están firmes en las promesas de Dios, la palabra de Dios bien claro que nos dice en Salmos 91. Usted debe de estar leyendo Salmos 91 todos los días, porque ese salmo es un salmo profético. Es un salmo que el Espíritu Santo le dio a Moisés en el desierto. En el desierto, ese salmo, yo sé que está en el libro de los Salmos 91, pero eso, a veces muchas personas piensan que fue Salomón o que fue David, que fue el rey David, porque el rey David sí escribió y cantó por el Espíritu Santo muchos de los salmos que encontramos en el libro de los Salmos. Pero Moisés escribió 10 salmos
en la palabra es el Salmo 90. También lo escribió Moisés cuando estaba en el desierto. Pero el Espíritu Santo, hablando a través de Moisés, porque sabemos que Moisés, para el pueblo judío, ¿verdad? Y para nosotros también, es una figura de mucha importancia, de suma importancia. La casa de Moisés, como dice Pablo por el Espíritu Santo, pues es el pueblo de Dios, que Dios le dio a Moisés los mandamientos, las leyes. Dios le reveló a Moisés. Fíjese, esto es algo hermoso, algo tremendo, poderoso, que Dios haya milagrosamente en el Espíritu, así como Dios hizo con el apóstol Juan en la isla de Patmos. En el libro de Apocalipsis vemos de que Dios llevó y tomó a Juan en el Espíritu. En el Espíritu fue llevado por Dios y lo llevó al pasado. Y vio cosas en el pasado y vio cosas también que estaban sucediendo en el presente. Y también el Espíritu Santo, esto es algo que solamente Dios puede hacer, lo transportó al futuro. Sí, eso, el libro de Apocalipsis es un libro que cuando usted lee el primer capítulo de Apocalipsis, usted se da cuenta que Jesús, la cabeza de la iglesia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se le manifestó al apóstol Juan, el más joven de todos los apóstoles, el más jovencito. Y vamos a estar oyendo algunas palabras hoy en estas 7 palabras, porque vamos a estar viendo 2 de estas palabras. Ayer estuvimos viendo la primera palabra que Jesús dio, ¿verdad? Yo le recomiendo también que lo vea otra vez en YouTube. Eso se grabó y usted lo puede ver. Cuando Jesús dice ahí en la cruz, cuando lo están clavando, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora vamos a estar viendo otras palabras, ¿verdad? 2 más palabras hoy. Y vamos a continuar en este tema de las 7 palabras. El viernes vamos a estar teniendo la comunión y vamos a celebrar juntos esta santa cena, la cena que sana. Y Dios va a hacer grandes, gloriosos milagros, como Dios lo ha estado haciendo todas las noches. Gracias por esos testimonios que personas han mandado, los testimonios, cómo Dios está sanando a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, a muchas personas que no eran salvos, personas que no iban a la iglesia. Y verdad, pero el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Él hace acepción de fe. Entonces cualquier persona que oye y cree, no importa lo que es, lo que haya sido, si oye la palabra y la cree, Dios la confirma con señales y milagros, sanando. La sanidad de Dios es como una campana, una campana para avisar a la gente que el tiempo para venir a comer. No sé si me está entendiendo, ¿verdad? Porque a veces pues uno no sabe, pero cuando estaba preparándose el almuerzo o el desayuno, ponían una campana a la gente que estaba trabajando y cuando sonaban la campana, luego ya sabían que la comida estaba lista y venían a comer. Bueno, la sanidad divina que Dios hace a través de su palabra, a través de sus siervos, es como una campana para la gente que tiene hambre de las cosas de Dios, hambre de la verdad. Y cuando oyen que Dios está sanando y haciendo milagros, pues la gente quiere venir porque ellos también están en necesidad de sanidad en sus cuerpos físicos. Entonces, por eso, ahora regresando a lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, en Apocalipsis, Dios transportó a Juan al futuro también. Y Juan pudo ver, Cristo Jesús mismo le dijo que él iba a estar enseñándole cosas que habían pasado, las cosas que están pasando y las cosas que van a venir en el futuro. El libro de Apocalipsis es un libro profético, es un libro que nos revela muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, en el pasado, cosas que estaban pasando durante el tiempo de Roma, durante el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia estaba principiando, la iglesia infante, la iglesia primitiva. Ya había 7 grandes iglesias en Asia Menor.
Asia Menor. Y cuando Cristo Jesús le dice a Juan, escribe a las 7 iglesias. Estas son unas iglesias grandísimas que Dios estaba usando para traer más y más almas a los pies de Jesucristo. Entonces le escribió, pero a Moisés Dios lo transportó al pasado. Y por eso Moisés, cuando escribe el libro de Génesis, las cosas que pasaron en el principio, todo eso Dios lo transportó como si estaba viendo una película, y él estuvo viendo todo lo que Dios hizo, y por eso Moisés escribió los 5 libros que es conocido como el Pentateuco, que son 5, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son reconocidos como los 5 libros de la ley. Así son conocidos. Si usted le pregunta a cualquier estudiante de la palabra de Dios o a un rabino o una persona que tiene conocimiento de la palabra, y usted le pregunta cuáles son los libros de la ley, no le va a dar la ley de los Estados Unidos, ¿verdad? Bíblicamente, si una persona religiosa que conoce la palabra, luego le va a dar los 5 libros, porque estos son conocidos como los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Todos estos fueron dados por Dios a Moisés. Entonces Moisés en el Antiguo Testamento y para el pueblo judío, óigame, es como si fuera Dios aquí encarnado. Y a cierto punto, Moisés fue un hombre tan cerca a Dios que Dios se le manifestó cara a cara, habló con Moisés cara a cara y se le reveló a Moisés en un punto que, oiga, todavía el pueblo de Dios le tiene tanto respeto a Moisés, aún en el tiempo de Jesús. Pero usted y yo tenemos aún a alguien más todavía, más importante, con más... ¿qué es lo que puedo decir para no ofender? Y no quiero ofender a ninguna persona. No estoy aquí para ofender a nadie. Gloria a Dios por Moisés. Óigame, qué tremendo hombre. Tenemos la Biblia, tenemos los profetas. Pero escúcheme bien. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, hablando del Hijo de Dios. Pablo mismo dice en Hebreos el capítulo 1 que en tiempos pasados Dios habló de muchas maneras y de muchas formas a nuestros padres. Y él estaba hablando de Moisés, estaba hablando de los profetas, estaba hablando de David, estaba hablando, cuando él dice de muchas formas y de muchas maneras, él habló y se manifestó hablando a la gente, a nuestro pueblo, a nuestros padres. Pero fíjese lo que dice el versículo 1. Pero en estos días, hablando de los días de Jesús, hablando de los días, en estos días nos ha hablado a través de su Hijo. Él nos está hablando a través de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos aún más todavía. Tenemos a Moisés, tenemos la ley, tenemos las promesas, tenemos a Abraham, tenemos a Isaac y Jacob, los profetas, los salmos y todo eso. Pero ahora usted y yo tenemos el Nuevo Testamento, tenemos al Hijo de Dios y tenemos la palabra de Dios hecha carne, que es Cristo. Ahora, el día de ayer vimos la primera palabra, ¿verdad?, que Jesús dio cuando estaba siendo crucificado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos a ir ahora a la segunda palabra que Jesús dio cuando Él ahora ya está en la cruz, está clavado. Y esta segunda palabra se encuentra en Lucas, el capítulo 23. Y voy a estar leyendo del versículo 39 al 43, donde se encuentran estas palabras. Estas palabras se encuentran solamente en esta porción, en este libro, en este evangelio. No se encuentran en Mateo, ni en Juan, ni en Marcos. Solamente en Lucas se encuentran estas palabras. Y vamos al capítulo 23 de Lucas. Y vuelvo a repetir, estas palabras no se encuentran en ninguno de los otros evangelios. Versículo 33. Anótelo, escríbalo.
Dice, y uno de los malhechores, acuérdense que hubieron dos malhechores, la Biblia los pone malhechores, eran malhechores porque los habían encontrado culpables de venir contra, eran hombres que se rebelaron o que estaban haciendo algo contra el gobierno, contra el imperio. Eran judíos, pero eran judíos que querían tomar en sus propias manos su libertad. No querían, ¿verdad? Estaban queriendo liberarse del poder y del dominio de los romanos, porque era algo horrible lo que estaban sufriendo. Lo que estaban sufriendo bajo César, el emperador. Lo que estaban sufriendo bajo Herodes. Oígame, era algo horrible lo que estaba pasando. Era algo tremendo. Entonces estos eran celotes, no sé cómo se dicen en español, zealots, pero eran personas, ¿verdad?, que estaban peleando, estaban armados, queriendo liberarse de la tiranía de Roma. Y fueron arrestados, los encontraron culpables y ahora tienen que crucificarlos. El día de ayer estuvimos viendo que el Roma crucificaba a cualquier persona que se oponía a las leyes del Imperio Romano. Era la muerte clavados en la cruz. La cruz era algo de la manera como mataban a los malhechores. Hoy en día, pues cualquier persona que quiebra la ley, ¿verdad? Si es homicida, la ley lo condena a muerte. Y si es terrible, pues lo condenan a muerte a veces quizás en la silla eléctrica, ¿verdad? O quizás por inyección, que los matan, y, ¿verdad?, con inyecciones, de diferentes maneras. Había otras maneras también, que ahorcaban a las personas que eran culpables de algún crimen, los ahorcaban. Bueno, aquí vemos de que estos malhechores habían sido encontrados culpables de ser rebeldes contra el imperio de Roma. No se estaban sujetando, ¿verdad? Y entonces los agarraron y eran otros de muchos judíos que estaban siendo crucificados. No era algo nuevo. Era algo horrible, porque se miraban estas cruces y el propósito los dejaban colgando para que todos los demás vieran lo que sucede con las personas que no se sujetan a las leyes del Imperio Romano. Así es la manera como lo hacían, para que todos vean lo que les va a pasar si no son obedientes a las reglas y las leyes del Imperio Romano. Entonces vemos que estos malhechores eran criminales de acuerdo a la ley de Roma. Uno de los malhechores que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Estos son dos judíos, diciendo, uno de ellos dice, si tú eres el Cristo. Escuche estas palabras. Estos son dos malhechores. Son dos personas que habían quebrado la ley, por decir, pero de acuerdo a ellos, ¿verdad? Estos dos malhechores no hicieron nada contra las leyes. Ellos sentían que eran inocentes de las leyes de Moisés. Ellos estaban sintiendo de que no habían quebrado ni una ley espiritual, ninguna ley de Dios, pero sí habían quebrado la ley de la tierra, la ley del Imperio Romano. Y la manera es de que estaban queriendo, ¿verdad? Y a veces personas también, como Barrabás. La Biblia dice que Barrabás también había matado, ¿verdad? Y él era otra persona que también quería tomar la libertad y usar su propia fuerza para liberarse de la opresión de Roma. Entonces, este malhechor, los dos son judíos. Pero le estaba injuriando. Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quiero que escuche estas palabras de este hombre. Este hombre, ¿verdad?, está siendo también clavado, está siendo crucificado, ¿verdad? Y Jesús está en el medio. Fíjese cómo es el diablo. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué las personas, ¿verdad?, o los soldados romanos? ¿Por qué decidieron poner a Cristo, al Hijo de Dios, al Cristo, el Rey de los judíos, en el medio de los dos malhechores? ¿Por qué no lo pusieron a la izquierda de uno o a la izquierda de otro y poner al peor de ellos en el medio? ¿Por qué pusieron a Jesús en el medio?
en el centro. En el centro de los dos malhechores, en el medio de los dos. Le voy a decir por qué. Porque Pilato, un hombre que no era ni judío, un hombre que no conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era un hombre, el gobernador, fíjese, era el gobernador de esa área de Palestina, de Judea, de esa área de Judea. Lo hicieron y Pilato era gobernador de Judea y eso era su jurisdicción, él estaba encargado. Herodes era de la región de Galilea, de esa área. Herodes también era rey, pero estaba en otra sección. Y cuando Pilato se dio cuenta que era de Galilea, se lo mandó a Herodes. Oh, Herodes estaba queriendo ver un milagro. Había oído mucho de Jesús. ¿Cómo no había oído mucho de Jesús? Él había oído de todos los milagros y las sanidades y cómo retaba a los muertos, le daba vista a los ciegos y él quería ver un milagro. Y cuando arrestaron, bueno, no quiero salirme mucho de esto, pero el mismo Pilato, un gobernador romano que no era religioso, pero sí creía en dioses. Sí creía en poder de los dioses. Que dioses vienen de otros planetas. Yo sé que quizás algunos no. Sí, yo sé que usted está entendiendo. El imperio de Grecia, en Grecia, ¿verdad? Y no solamente el imperio de Grecia, todo el mundo entero. Todo el mundo entero sí, adoran a otros dioses. Y muchos tienen la creencia que hay dioses que vienen de otros planetas y que vienen a este planeta y toman forma de hombres. Te toman forma, ¿verdad? Y tienen un cuerpo humano, pero tienen poderes sobrenaturales. Que pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, ¿verdad? Y hay tantos nombres, no quiero ni empezar a mencionar estos dioses, ¿verdad? De la creencia de los griegos, ¿verdad? Pero hay muchos dioses. Estos dioses realmente no son espíritus que vienen de otros planetas. Son los dioses que ya están aquí en la tierra. Pero no son dioses como el Dios creador del universo. Son espíritus, son principados, son potestades que se manifiestan y luego engañan a la gente porque son mentirosos y padres de toda mentira. Y la gente se cree que vienen de otros planetas y vienen y se apoderan de la gente. La razón por qué estoy diciendo todo esto es porque cuando Pilato oyó a la gente, porque él lo quiso soltar, Pilato lo examinó, lo juzgó y no encontró nada, ningún delito. Póngame atención. No encontró ningún delito de acuerdo a las leyes y a las escuelas, ¿cómo pudiera decir? A los requisitos de Roma para crucificar a un malhechor. Tienen que quebrar, tienen que ser dignos de muerte de cruz. Y solamente las personas que se rebelan contra el imperio y no quieren aceptar y encuentran entonces a esas personas, los crucificaban para enseñarle a la gente que no se rebelen contra el imperio de Roma. Entonces Pilato lo examinó y lo probó. Y cuando, ¿verdad? Dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey? Porque le habían dicho, él dice que es rey. Pero fíjese las mentiras que hicieron estos hombres impíos. Estos fueron los sacerdotes. Estos fueron los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas y fariseos, la piedra que los edificadores, dice Salmos el capítulo 118, Jesús citó ese versículo, esa palabra que se encuentra en Salmo 118. Todo el Salmo 118 está hablando del Mesías. Y él mismo citó esa porción en Salmo 118, donde él mismo citó eso. Dice la palabra, la piedra, él dijo eso, la piedra que los edificadores, ahora cuando él habla de los edificadores, está hablando del liderazgo. Está hablando del sumo sacerdote,
de los sacerdotes, porque no solamente era el sacerdote, pero también había sacerdotes. Y luego estaban ahí los escribas y los fariseos. Escribas eran personas de la ley y estaban ahí los saduceos. Saduceos, ¿verdad? Entonces, estos eran los edificadores, son los que debían de haber estado enseñando al pueblo de Dios concerniente el verdadero Dios, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero estos sacerdotes eran saduceos, la casa de Caifás y de Anás, y los sacerdotes eran saduceos. Y cuando uno estudia y lee la palabra de Dios concerniente los saduceos no creían en espíritus. Imagínense, estos son sacerdotes, esto es el sumo sacerdote. No creían en espíritus, no creían tampoco en la resurrección de los muertos. Entonces esta gente no creía nada. Esta gente estaba rematada. Y eran los líderes del pueblo de Dios. Entonces levantaron una mentira grande delante de Pilato y dijeron, él dice que no debemos de dar impuestos a César. Mentira, mentira. Trataron de agarrarlo y tramparlo, ¿verdad? Con eso, cuando mandaron a un herodiano, mandaron, ¿verdad? Para tentarlo. Y él dice, ¿es lícito dar impuestos a César o no? Y Cristo Jesús les dice, muéstrame una moneda. A ver, saca una moneda, saca la moneda y dice, ¿de quién es esa inscripción, esa imagen? Y ellos dijeron, pues es de César. Y bien claro que Cristo Jesús dijo, y todos los oyeron, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Jesús no está diciendo que debes de dar tus impuestos a tu gobierno para que te tengan lo que necesiten, lo que es necesario, pero también Jesús dijo y dar a Dios lo que es de Dios. Y la Biblia nos enseña que lo que es de Dios son los diezmos, sus ofrendas. La Biblia nos enseña que lo que es de Dios son los diezmos. Entonces eso está, ¿verdad? Entonces, pero cuando Él dice dar a Dios lo que es de Dios, entonces no pudieron traer más contra Él, pero le mintieron delante de Dios, delante del gobernador, delante de Jesús y de toda la gente, mintieron. Una mentira. Y aún así, Pilato todavía lo encontró inocente. Pero luego cuando dijeron, Él se está clamando y está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó que dijo que Él era el Hijo de Dios, lo mandó para atrás otra vez y le hizo una pregunta. Primero le había dicho, se está haciendo rey, dice que Él es el rey y nosotros no tenemos ningún rey sino César. Y le preguntó, ¿eres tú un rey? Y él dijo, tú lo has dicho, para eso nací, tú lo has dicho. Bueno, pues rey de los judíos, lo aceptaron, él creyó, bueno, tú lo has dicho. Pero cuando ellos dijeron, porque lo iba a soltar, no quería crucificarlo. Él no quería crucificarlo. Él hizo todo lo posible. Él hizo todo de su parte para dejarlo libre. Primero, lo azotó. 39 látigos. Casi lo mata, pero no se murió, no podía morir, porque todavía no había llevado el pecado en su espíritu para que fuera separado de Dios. Entonces lo azotaron. La Biblia dice en Salmos, vamos a estar leyendo eso el viernes, pero Isaías 52, del versículo 13 en adelante, todo el capítulo 53, también dice que fue desfigurado su parecer de tal manera que ya no parecía humano, más que todos los hombres, ninguna persona había sido tan desfigurado así y vivir. Estaba todo su rostro, una corona de espinas, todo lo habían bofetado, había sangrado. Pilato hizo eso porque no lo quería matar. Y luego se los presenta así todo torturado, todo sangrado, todo hecho pedazos su cuerpo, no parecía humano.
Y luego se los presenta, he aquí el hombre. Él esperaba que la gente, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos y la gente que estaban ahí tempranito en la mañana, no era ni tiempo. La gente todavía estaba dormida, es verdad, era algo planeado por Satanás, pero todo esto era el plan de Dios también. Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir en la cruz. Ya estaba profetizado. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo el Cordero de Dios había sido inmolado. Pero Pilato sentía y sabía que él era inocente. Él sabía que por la envidia y el celo de los sacerdotes y de los escribas y fariseos, por eso querían matar a Jesús. Él no lo quería matar. La Biblia dice que aún su esposa, su misma mujer, tuvo un sueño. Un sueño, óigame, se alarmó tanto. Su esposa fue y le avisó y le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con ese hombre. Imagínense ustedes, esta gente son impíos. Son gente que no temían al Dios verdadero, no temían a Dios, pero algo sentían. Pilato sabía que era inocente. Su mujer le dice, no tengas nada que ver con ese hombre. Entonces Pilato sentía que al ver a Jesús en esa condición, que se iban a conmover con compasión, que se iban a mover y sentirse tan mal ver a ese hombre tan torturado, que iban a cambiar su mente y decir, bueno, déjenlo ya, ha sufrido mucho está bien. ¿Usted cree que iban a soltarlo? No, ¿por qué? Porque detrás, y por eso dije eso el día de ayer. Cuando Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, fue la primera palabra que Jesús dio. Eso se encuentra en Lucas 23, versículo 34, estuvimos viendo el día de ayer. Es porque Jesús sabía que los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos estaban haciendo algo que ellos mismos no sabían y estaban ignorantes, que lo que los estaba influenciando, vamos a ponerlo de esta manera, lo que los estaba ungiendo, lo que los estaba motivando, la motivación detrás de eso era Satanás, que quería acabar con Jesús, quería matarlo, quería acabarlo. Óigame, lo quiso matar cuando vino a este planeta, cuando vino a este mundo. ¿Se acuerda que Herodes, cuando Jesús nació y vinieron los magos del oriente, Herodes se dio cuenta que es lo que hizo? Mató a todos los niños de 2 años para abajo para matar al Mesías, para matar al rey de los judíos. Pero no pudo, porque Dios siempre está adelantado del diablo, siempre. Ahora, regresando a lo que Jesús, ¿verdad? Cuando Pilato le dice, vio, entonces él pensaba que la gente se iba a cambiar de su corazón, pero no, Satanás estaba detrás de eso. Cuando lo vieron, todavía gritaron, crucifícanlo, eso no es suficiente, crucifícanlo. Pero cuando ellos dicen, este hombre dice que es el Hijo de Dios, eso ya como que Pilato se asustó más y le preguntó. La pregunta es algo ridícula, pero si usted entiende que cuando usted entienda que Pilato sabía y creía también que dioses de otros planetas pueden venir y manifestarse. Cuando Pilato le hace la pregunta, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? No estaba preguntándole que si eres de Nazaret. No, le quería preguntar de cuál de los planetas has venido. Cuando dijeron que él era el Hijo de Dios, ¿cuál de los dioses? ¿A cuál de los planetas? Bueno, pero Jesús, ahora, este malhechor, vamos a regresar a este punto. Cuando dicen, si tú eres el Cristo, este es un malhechor, este es uno de los judíos, dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió. Son 2 malhechores. El otro está oyendo y lo reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios?
estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos. Este hombre sabía, este malhechor que reprende al otro, que estaba injuriando a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvame a mí, a nosotros también. El otro lo está oyendo y le dice: ¿no temes tú a Dios? Tú y yo estamos siendo crucificados porque lo merecemos. Justamente hemos sido condenados. Justamente nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, imagínese usted, este hombre está muriendo en la cruz y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Este hombre está creyendo aún más de lo que los apóstoles estaban creyendo. Cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron cautivo, corrieron los apóstoles, huyeron para esconderse por temor, ¿verdad? El único que no corrió y hizo esconderse fue Juan, el apóstol Juan. Pero este malhechor está mostrando una fe tan grande que él sí aceptó y está creyendo que Jesús de Nazaret es el Cristo y que él va a regresar a establecer su reino. Pero fíjese lo que él dice. Le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la segunda palabra en la cruz del Calvario. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué fe tan tremenda! ¡Qué fe tan gloriosa! Cristo Jesús le prometió a ese hombre. Le voy a decir por qué. Porque él creyó que Jesús era el Cristo. Entonces, cuando él hace esa declaración: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él estaba actuando y mostrando su fe en el Hijo de Dios. Ahora, ese hombre está en la presencia de Dios. Vamos ahora a la tercera palabra. Esa palabra se encuentra en Juan, el capítulo, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19 y el versículo 25. El Evangelio de San Juan, vamos a encontrar la tercera palabra que Jesús habla en la cruz del Calvario. La primera fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda: hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. En Juan el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27, encontramos la tercera palabra. Dice: estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre. Ahora, estas son las personas que estaban ahí al pie de la cruz. Ahí, cuando fue crucificado en Gólgota, en el monte de la calavera, ¿verdad? En Gólgota, en Calvario es el Gólgota, monte de la calavera. Uno a la derecha, dos malhechores, pero estaban dos soldados y estaba la gente viendo también de lejos la crucifixión, porque dice que meneaban su cabeza, ¿verdad? Pero ahí al pie de la cruz estaba el apóstol Juan, el más joven de los apóstoles, y estaba María, la madre de Jesús. Y quiero que usted vea esto. Imagínese esto en su mente, en su imaginación. Dice: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Entonces ahí estaba la hermana de María. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaban ahí todas las Marías. Estaba María, la madre de Jesús. No sabemos cómo se llamaba la hermana de María, su madre, que era la tía en el cuerpo, en lo físico de Jesús. Estaba María, mujer de Cleofas, y estaba María Magdalena. El nombre María era muy, muy conocido. María era un nombre muy famoso, muy conocido.
Y la razón por qué era tan conocido María es porque María en griego es Mariana en hebreo. Miriam, Mariana en hebreo, era la hermana de Moisés, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés. Entonces, la hermana de Moisés era Miriam. Miriam era la hermana de Moisés y fue la que sacó el pandero después de que, bueno, por eso hay muchas Marías. En el tiempo de Jesús había muchas Marías. Bueno, hoy en día también hay muchas Marías y Miriams, y bonito nombre. Pero vemos aquí que había estas Marías. María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre, quiero que tome retrato. Imagínense de esto. Jesús está en la cruz, sus manos están extendidas, sus pies están clavados en la cruz, sus dos manos están clavadas en la cruz, dos malhechores. Y la palabra de Dios dice que cuando ahí estaba su madre y están las otras, su tía, ¿verdad? María Magdalena, y María también, la mujer de Cleofas, ahí estaba también. Y luego Jesús dice estas palabras, esta es la tercera palabra. Cuando vio Jesús a su madre, vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Y Juan siempre en el Evangelio siempre pone, en vez de poner ahí a Juan, él pone el discípulo que él amaba. Pues sabemos que era Juan, pero él nos ama a todos, ¿verdad? Pero él sabía y conocía, ¿verdad? Dice al discípulo que Jesús amaba, que estaba presente. Dijo a su madre, ahora quiero parar aquí. La razón por qué quiero parar aquí es porque ninguno de los otros apóstoles, ni Pedro, ni Juan, perdón, ni Pedro, ni Santiago, ni los otros, ninguno de los otros 9 apóstoles mostró un amor, un acercamiento a Jesús como Juan. Él fue el único de los 10, de los 11, perdón, único de los 11 que no le tuvo miedo a la cruz, no le tuvo miedo a la gente, fue con Jesús adentro, conocía bien al sacerdote, al sumo sacerdote, entró, él está ahí, ningún otro. Entonces ahí Juan está y él es el más joven. Y le dice Jesús ¿verdad? A su madre, he ahí, y con su cara, con su verdad, está viendo a su madre y le dice madre, y luego dice, he ahí tu hijo. Entonces está mostrando a Juan. Dice, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, ¿verdad? He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué no Jesús le entregó a la madre a sus medios hermanos? Jesús tenía hermanos. Jesús tenía, la Biblia menciona que estaba Santiago, Judas, estaba ahí también Simón. Ahí está, entonces tenían esos nombres, ¿verdad? Los hermanos de Jesús. Entonces, ¿por qué no le encargó él a sus hermanos? Se lo encargó a Juan, el más joven. Ni a Pedro, ni a más joven. Entonces, yo siento, ¿verdad?, que no le encargó a sus hermanos, porque ¿sabía usted que sus hermanos no creían que Jesús era el Hijo de Dios? ¿No creían que era el Mesías? Fíjese lo que dice Juan en el capítulo 7, versículo 5. El Evangelio de San Juan, capítulo 7 y el versículo 5. Muy interesante. Dice la palabra de Dios, porque ni aun sus hermanos, estos son sus hermanos, sus medios hermanos, tenían la misma madre, pero diferente padre. El padre de Jesús no era José, sabemos que era Dios, creador del universo. Pero su madre era María. María tuvo más hijos después de Jesús y hermanas también. La Biblia lo dice. Dice que aún sus hermanos, dice, ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él. Y es por eso que Jesús no le encargó a su madre, a sus propios hermanos. Ni creían en él. Pero él sabía que Juan, el más joven, pero también era el más cerca. Era el más cerca. Jesús escogió a 12 apóstoles. Tristemente, uno lo traicionó.
Por amor al dinero, ¿verdad? El enemigo entró, Satanás entró en su mente, en su corazón, dice la Biblia, entró en su corazón y entregó a Jesús. Jesús ya sabía, aun cuando lo escogió, Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar. Pero la profecía tenía que cumplirse. Y Dios, Él escogió, Él lo amó. Escúchenme bien, Jesús amó también a Judas. ¿Cómo sabe, pastor? ¿Cómo sabe? Porque en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, vemos que Jesús le lavó los pies también a Judas. Él estaba ahí todavía cuando le lavó los pies. Bueno, Judas entregó a Jesús. Quedaron 11. Jesús escogió de los 11 a 3 para estar más cerca a él todavía, a Pedro, Juan y Santiago. Juan y Santiago eran hermanos. Entonces, de los 3 que estaban bien cerca a Jesús, el más cerca era Juan. El apóstol Juan era bien joven. Es el que se recostó en la última cena, la Pascua, la Santa Cena, la cena que sana, como digo yo, la Pascua. Juan estaba a su lado y estaba recostado en el pecho y en el seno de Jesús, en el pecho de Jesús. Juan, la Biblia lo menciona, estaba bien cerca a Juan. Cristo Jesús sabía, hermanos, que Juan lo iba a amar, y lo iba a seguir y le iba a servir, iba a vivir por muchos años. Dice en la historia que Juan vivió por más de 90 años. Entonces Jesús, sabiendo todo esto, sabía que entregarle a su madre en las manos de Juan iba a estar entregándole en el apóstol más cerca a él su corazón, y sabía que el apóstol Juan iba a ser uno de los apóstoles que él iba a poder usar. Y por eso Jesús también, óigame, hay tantas cosas, no quiero entrar tanto en eso, pero es lo que yo siento y percibo en mi corazón, ¿verdad? Que escogió a Juan, número 1, porque él sabía que le iba a cuidar como su propia madre. Y la historia dice que así fue. El apóstol Juan fue el pastor de una de las iglesias más grandes en Éfeso. Él pastoreó la iglesia en Éfeso y vivió por muchos años. Y la historia de la iglesia no se encuentra en los evangelios, ni tampoco en el libro de los Hechos, ni en ninguna de las epístolas. Pero la historia menciona de que Juan tenía su casa en Éfeso y María vivió en su casa hasta que ella se fue con el Señor. Entonces, ¿por qué? Número 1, porque él le prometió a Jesús que él iba a ser y la iba a cuidar. Y María también aceptó. Ahora, fíjese, antes de terminar, vamos a Lucas, el capítulo 2, versículo 35, porque esto llega a mi corazón también, porque el Espíritu Santo ya había preparado también a María, capítulo 2, versículo 33. El Espíritu Santo había preparado el corazón de María de lo que iba a suceder en su vida. María sabía, y ¿cómo no iba a saber María cuando el ángel vino y le dijo, has sido escogida, ¿verdad? Pero cuando lo llevaron a presentar en el templo, al templo, después de ser circuncidado a los 8 días, y luego después de los 8 días se cumplieron los 40 días, y luego lo trajeron a Jerusalén. Esa es la ley que Dios estableció. Llevaron a Jesús al templo para presentarlo a Dios. Y ahí estaba un hombre anciano. El versículo 33 versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Este era un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había mostrado que él iba a ver al Redentor del mundo. Él iba a estar vivo cuando Dios iba a mandar al Mesías. Dios le había prometido que no se iba a morir. Entonces ya era bien anciano y había esperado la redención de Israel. Y cuando trajeron a Jesús, el Espíritu Santo le dijo, quiero que vayas al templo, porque hoy tú vas a ver el Redentor del mundo, el Redentor de Israel, el Mesías. Y él fue obediente, vino al templo y dio estas palabras. Pero fíjese lo que también le dijo a María. Entonces los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída
y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada, versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos y de muchos corazones. Una espada va a traspasar tu alma. Estaba hablando de la crucifixión. Imagínense lo que estaba pasando María, la madre de Jesús, su madre, viendo a su hijo clavado en la cruz del Calvario. Yo sé que ella anhelaba y deseaba mejor ella ser clavada, pero quiero que sepa que ella sí estaba siendo clavada en la cruz del Calvario. ¿Qué dice usted, pastor? ¿Cómo dice usted? Es que Jesús estaba muriendo por ella, por sus pecados, pero estaba muriendo por nosotros también. En la cruz del Calvario, cuando estaba siendo clavado, Dios estaba viéndome a mí y a ti, siendo clavado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, en la cruz del Calvario. Cristo Jesús vino a morir por todo el mundo entero. Él vino a morir por pecadores, y yo era uno de ellos, y tú también eres uno. Y Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Pero ¿sabes que Dios está ahorita y el Espíritu Santo está ahorita ahí donde estás? Porque Dios está en todo lugar. Y si tú hoy tienes esa fe de ese malhechor, de ese hombre que reprendió al que lo estaba injuriando, y le dice, tú y yo merecemos esto, lo merecemos, pero él es inocente, Él no ha hecho ningún mal. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios en estos momentos está listo para oír de tu corazón cuando tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Todos ustedes ahí donde están. Dios, en este día creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Dilo conmigo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme a mí vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Ahora yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Por qué no nos manda una notita? ¿Por qué no nos deja saber que usted hoy aceptó a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida? Ahora, para todos aquellos que son parte del Centro Palabra de Fe, y no solamente los que son parte, pero si tú deseas también de sembrar en este ministerio, si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo mundialmente a través de Centro Palabra de Fe, a través de este programa, tú puedes hacer parte también. Tú puedes ir a la página web, al sitio web, a palabra.org, y vas a encontrar ahí donde dice donar. Imprímele ahí, toca ahí donde dice donar, y ahí te va a dar toda la información para que tú puedas dar una ofrenda. Si tú no tienes un lugar donde te estás enviando tus diezmos, pues tú puedes enviar tus diezmos, porque aquí te has estado alimentando a través de este programa que estás viendo ahorita. Entonces puedes mandar tus diezmos. Hay diferentes maneras como tú lo puedes hacer. También tú puedes usar Zelle, que es Zell, en tu banco, y puedes usar de banco a banco, y tú puedes tener esa información también ahí en la página web. Ahora nos puedes mandar una notita para que tú nos avises qué tanto diste y que fuiste tú el que mandaste esa ofrenda a través de Zelle. Otra manera también es de que tenemos una persona en las oficinas donde tú puedes llevar tu ofrenda. Bueno, vamos a orar por la ofrenda. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por todas las personas que en estos momentos tú has tocado sus corazones para que siembren en este ministerio, para que envíen sus diezmos y ofrendas, Padre, porque es la manera como las ventanas del cielo se abren, para que tú bendigas en grandemente, aún durante este tiempo, Señor. Tú puedes bendecirlo porque tú eres un Dios de milagros. Amén. Créalo, acéptalo.
La iglesia está abierta en la mañana, puedes llamar el número de teléfono y alguien va a estar ahí en la mañana para que tú, si tú quieres pasar por la iglesia, dejar tu ofrenda, tus diezmos, ahí van a estar los domingos también o el sábado de las 8 a las 11 también hay food bank. Si usted quiere ir a pasar a recoger comida, va a haber food bank también. Tú puedes pasar, traer tus diezmos o tus ofrendas. Los domingos también va a haber alguien ahí de las 9 a la 1 de la tarde. Bueno, pues se despide de ustedes y vamos a despedirnos con soy bendecido por el Padre. ¿Listo? Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido con el compañerismo, con la predicación de los cantos, soy bendecido con el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y el diablo no las puede tocar, soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Nos vemos mañana. Bendecidos.